Muy buenos días, hermanos. Buenos días, amigos también que de repente nos están visitando. A todos los que también nos ven por internet, un saludo muy cariñoso desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Los Olivos, aquí en Lima, Perú, ¿no es cierto? Y un saludo, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Así que para los amigos también que nos visitan, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios pueda hablar a la vida de cada uno de ustedes, de los jóvenes, de los adultos, también de todos los que están aquí y nos ven por el internet también. Muy bien, nos vamos de lleno a nuestro tema, a nuestra historia de hoy, ¿no es cierto? Acán, el que causó una desgracia a su pueblo. Oremos a Dios, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos que ahora nos permita, Señor, de la misma manera en que nos has permitido honrarte y alabarte a través del cántico, nos permitas honrarte, Señor, siendo fiel a tu palabra. Nos permitas, Señor, explicar tu palabra con claridad. Por eso pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, Señor, que nos pueda guiar, iluminar. Pueda, Dios Santo, tu Espíritu Santo también redarguir nuestro corazón, alumbrar nuestro corazón con tu palabra, para que haga su obra en nosotros, nos santifique, nos purifique, nos transforme, de tal manera que seamos como Cristo Jesús. Señor, y nuestro testimonio, nuestra vida, honre tu nombre y nos permitas, Señor, ser instrumento para ganar una vida para Cristo. Gracias, eterno Dios, por esta mañana. Háblanos, tú, Señor, de una manera muy, pero muy especial. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Malos ejemplos, grandes lecciones. Esa es nuestra serie. Hoy vamos a ver a Acán, el que causó una desgracia a su pueblo. El pecado de Acán. Esta es una historia bastante triste, mi hermano, escúchame bien. Es una historia bastante triste, pero que tiene mucho que enseñarnos hoy a cada uno de nosotros. No es fácil, escúchame bien, tocar el tema del pecado, tratar el tema del pecado, no es fácil. Mientras hacíamos este mensaje, más de una vez derramamos algunas lágrimas al hacer este mensaje de la palabra de Dios. El pecado, como dice este siervo de Dios, Charles Swindoll, aflige el corazón. Hace un gran daño al pecador y el pecado afecta a otros. Nota bien, mi hermano. La historia de Acán es el mejor ejemplo de esto. Permíteme resumirte rápidamente la historia antes de poder ver las lecciones que hemos aprendido. Permíteme resumirte. Israel ha culminado su camino de 40 años por el desierto. Ha muerto toda una generación que se rebeló contra Dios, que no le creyó a Dios. Por espacio de 40 años caminaron por el desierto y murieron todos aquellos que tenían de 20 años para arriba y no le habían creído a Dios. Ahora los jóvenes, bajo el mando de Josué, deben conquistar la tierra que Dios le prometió a Abraham, que Dios le prometió a Isaac, que Dios le prometió a Jacob. Noten bien, Dios les dio instrucciones claras a Josué de cómo hacerlo. Dios le dio indicaciones claras de cómo conquistar la tierra prometida. Una de estas indicaciones, uno de estos requisitos era: no tomen nada del anatema. Era un mandato, era una prueba. No tomen nada del anatema. Es así que conquistaron la primera ciudad, Jericó. Esta generación joven, bajo el mando de Josué, conquista la primera ciudad, Jericó, con una serie de vueltas, con una serie de gritos. Jericó quedó bajo escombros. Nota bien, con la moral hasta el tope, se lanzaron a la conquista de la segunda ciudad, la ciudad de Jai. Nota bien, una ciudad pequeña de 12,000 habitantes. Fueron a reconocerla. Josué,
envió soldados para que reconocieran esta ciudad y regresaron y dijeron: es pan comido, vayamos, pocos, es fácil derrotarlos. Pero los israelitas fueron derrotados y salieron huyendo. Nota bien, Josué se entristeció por la derrota. Trató de culpar a Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 7. ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? Pero Dios fue bien claro con Josué y le mostró la razón de la derrota. ¿Por qué estás con el rostro en el suelo? Versículo 10. ¿Por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate, Israel ha pecado. Acán había desobedecido a Dios, había tomado del anatema, y Acán trajo derrota al pueblo, trajo pecado al pueblo. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta historia? Triste. Permítame, por favor. Hoy, esta mañana, no será un día para reír. Esta mañana es un día para estar muy triste por lo que el pecado causa, por lo que el pecado ocasiona. Nota bien, mi hermano. 6 lecciones, permíteme. Anótalo, escríbelo. Si has traído tu cuaderno, escribe en tu cuaderno estas 6 lecciones, compártelo, vuelve a estudiarlo. 1. La primera lección que aprendemos: victoria pasada no asegura victoria futura. Lo primero que aprendemos, mi hermano, es que las victorias que tú y yo podamos tener en el pasado no te aseguran que mañana más tarde vas a obtener otra victoria. El pueblo de Israel va tras la conquista de la tierra prometida, pero ahora hay una nueva generación de guerreros que debe conquistar la tierra de Canaán. La primera ciudad a conquistar era Jericó. Como era una generación nueva, de 20 años para abajo, necesitaban nuevamente saber los requisitos para obtener la victoria bajo la mano de Dios. Dios le mostró a Josué esos requisitos por medio de diversos acontecimientos. Requisitos fundamentales, Josué, que debes enseñarle a todo el pueblo. Si quieren obtener siempre victoria, deben seguir estos requisitos. Primer requisito: permanecer consagrados. Primer requisito: permanecer consagrados. Josué 5, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Recuerda, mi hermano, toda la generación, la primera generación que salió con Moisés ha muerto. Ellos habían sido circuncidados. Y la circuncisión, mi hermano, era la señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. Pero también la circuncisión era señal de que el pueblo estaba consagrado, dedicado a Dios. Entonces esta generación que iba a conquistar la tierra prometida había nacido en el desierto y no habían sido circuncidados. Entonces Dios le dice a Josué: lo primero que tienen que hacer es consagrar a este pueblo. Conságrame a todos los soldados, conságrame a todos los varones. Tienes que circuncidarlo. Ese es el primer requisito para obtener victoria: permanecer consagrados a Dios. 2, el segundo requisito: cuidar la motivación. Cuidar la motivación. Nota lo que Dios le dice a Josué en Josué capítulo 5, 13 y 14. Estando Josué cerca de Jericó, mira lo que ocurre. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Nota, mi hermano, Josué, antes de conquistar Jericó, Josué tiene un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Una de las apariciones de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y la aparición tiene un propósito. Lo que le estaba diciendo que el Señor Jesús a Josué es: Josué,
tú eres el capitán de este ejército, pero quiero que entiendas que yo soy el capitán de capitanes que doy la victoria al ejército. ¿Notas? Josué, así que tienes que darme la gloria a Dios. Tienes que siempre darme la gloria. Tienes que postrarte, arrodillarte, porque quien da la victoria soy yo, el príncipe del ejército de Jehová. Cuida tu motivación. Tú no obtienes la victoria, la obtengo yo para ti y para el pueblo. El tercer requisito, seguir los métodos de Dios. Seguir el plan de Dios para conquistar. Nota lo que Josué dice en Josué capítulo 6, versículos 2 al 5. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Y esto haréis durante 6 días. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas y todo el pueblo gritará. Nota que Josué no debía conquistar Jericó a su manera, como él creía que debía conquistar esa ciudad. No es que debía ir, tirar fuego, derrumbar la muralla, nada, no podía hacerlo. Él no podía trazar su estrategia. La estrategia la estaba dando Dios. Van a rodear 6 días la ciudad, cada noche, una vuelta a toda la ciudad. El último día van a dar 6 vueltas. Y el último día los sacerdotes elevarán sus bocinas y luego todo el pueblo gritará. Miren las indicaciones. Parece algo decir Dios, pero ¿por qué de esa forma? Pero Dios tiene sus formas. Dios tiene sus planes. Y hay que seguir los planes de Dios para obtener la victoria. Cuarto requisito, separación del pecado. Pero vosotros guardaos del anatema. Mira el cuarto requisito, separación del pecado. Nota que Dios le da un mandamiento a Josué, capítulo 6, 18, 19. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Lo que nos mantiene separados del pecado es la obediencia a los mandatos de Dios. Otra vez vemos a Dios probando al pueblo de Israel. Tengo un mandato para usted: no toquen el anatema. Todo ser vivo debe morir. Pero de todo aquello que tenga valor, todo va a ser consagrado a mí. No lo toquen. Será llevado al tesoro del tabernáculo. ¿Nota, mi hermano? La indicación es clara. El mandamiento es claro. Y mientras tú y yo sigamos los mandamientos de Dios, seamos obedientes a los mandamientos de Dios, entonces vamos a obtener victoria. Josué siguió todas las indicaciones de Dios y obtuvo la victoria sobre Jericó. Nota bien, mi hermano. El problema vino cuando fueron a conquistar la segunda ciudad, Jai, una ciudad pequeña, una ciudad de 12,000 habitantes. No tenía ninguna muralla alrededor. Ojo, Josué manda a reconocer la tierra y el informe es: no suba todo el pueblo, versículo 3. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí. ¿Por qué? Son pocos. Son pichirushis. Los pisamos. ¿Notas bien, mi hermano? Exceso de confianza, arrogancia, soberbia. Claro, si yo vencí a alguien tan grande como Jericó, ¿cómo no voy a poder vencer a alguien tan pequeño como Jai? Comete un error Josué. Comete un error. No toma en cuenta los requisitos que Dios le había pedido que vigilara.
Mi hermano, cada conquista es nueva conquista, cada batalla es una nueva batalla. Y en cada batalla que tú y yo enfrentemos, tenemos que verificar si estamos cumpliendo los requisitos de Jehová. Uno, permanecer consagrados. Josué debió verificar si enfrentando a Jai estaban consagrados. Dos, cuidar la motivación. Debió cuidar la motivación. Vamos, Dios es quien nos va a dar la gloria, le vamos a honrar a Él. Dios nos va a dar la victoria, ¿o somos nosotros? 3, el tercer requisito. Ellos debieron cuidar, o mejor dicho, seguir los métodos de Dios. Debieron haber preguntado a Dios. Josué debió haber orado a Dios. Dios, ¿cómo quieres que conquistemos a Jai? Dios no sigue sus mismos planes. Con Jericó era de una forma, con Jai debía ser de otra forma. Pero ellos no preguntaron. 4, no se separaron del pecado. No verificaron si había pecado en el campamento. Si hubieran verificado, si hubieran dado con la sorpresa del pecado de Acán, pero no lo hicieron. Y por eso salieron derrotados. Escúchame, mi hermano, victoria pasada no asegura victoria futura. En cada batalla que tengas que enfrentar, tienes que verificar si es que los requisitos de Dios para la victoria se están cumpliendo. ¿Amén o no? ¿Amén? Josué no lo verificó. No lo hagamos nosotros. Recuerda esto, mi hermano, la consagración no perdura. La vida espiritual es frágil. Hoy podemos estar en la cumbre y cumplir todos los mandamientos de Dios, y mañana haber roto algún mandamiento de Dios y estar por los suelos. Y no estar preparados para enfrentar otra batalla. Tenemos que detenernos y analizar y verificar si estamos cumpliendo los requisitos de Dios para obtener victoria. 1, permanecer consagrados, cuidar la motivación. 3, seguir los planes, los métodos de Dios. 4, separarnos del pecado. Victoria pasada no te asegura victoria futura. 2, la segunda cosa que aprendemos esta mañana. 2, derrota inexplicable. Vayamos siempre a Dios. Derrota inexplicable. Vayamos siempre a Dios. Cuando ocurra una derrota en tu vida, mi hermano, cuando ocurra una derrota en tu vida y no encuentras explicación de qué es lo que pasó, tienes que detenerte. No sigas avanzando. Un problema en casa, un fracaso en el trabajo, una derrota en el hogar, una derrota en los estudios, cualesquiera que ésta sea, tu ministerio o en la iglesia, tienes que detenerte. No debes seguir avanzando. Ora a Dios y pídele a Dios que te revele la razón de la derrota, que te explique qué es lo que debes aprender con esa derrota. Nota lo que dice Josué, capítulo 7, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Claro, la pregunta que surge aquí es: ¿por qué Josué no oró a Dios antes de pelear contra Jai? Exceso de confianza. Claro, ahora tiene que detenerse y buscar a Dios, pero debió orar antes. Pero el exceso de confianza, creía que la victoria pasada aseguraba la victoria futura. No. Si pudimos con Jericó, ¿cómo no vamos a poder contra Jai, que es más pequeño? Pero escúchame, mi hermano, escúchame por favor, joven, escúchame.
Dios quiere que le busquemos en las cosas grandes, Jericó, y en las cosas pequeñas también, Jai. Dios quiere que lo busquemos en toda circunstancia de nuestra vida. Si tienes un gran examen, búscalo. Y si tienes un pequeño examen que es papayita, también búscalo a Dios. Cualesquiera la circunstancia en la que tú y yo nos encontremos, tenemos que buscar a Dios. Y tenemos que verificar si estamos cumpliendo los requisitos de Dios para la victoria. No te dejes engañar, no confíes en ti mismo. Tenemos que confiar en Dios. Un pastor decía, cuando Dios es por nosotros, cuando Dios está con nosotros, Jericó se vuelve pequeño. Pero cuando Dios no está con nosotros, Jai, que es pequeño, se vuelve gigante. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? Cuando Dios está contigo, Jericó se vuelve pequeño, pero cuando Dios no está contigo, mi hermano, ese Jai pequeñísimo se vuelve gigante y puedes fracasar. Podemos fracasar. Josué comienza a orar. Tenemos que orar siempre. Tenemos que confiar en Dios siempre. Josué comienza a orar y parece estar culpando a Dios por este fracaso. Señor, versículo 7, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre cuando nos pasa algo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, perdí a mi madre? ¿Por qué, Dios, perdí este trabajo? ¿Por qué, Dios, no me salió bien este examen? ¿Por qué, Dios? Pero debemos recordar que nos van a pasar cosas malas, mi hermano. Es natural. En algunos momentos, quizás consecuencia de algo que nosotros hicimos, quizás consecuencia de algo que otros hicieron mal. Pero quizás, mi hermano, es propio de este mundo pecaminoso que ha sido afectado por el pecado. Y habrá cosas que van a salir, que se van a escapar a nuestras manos, como consecuencia de este mundo pecaminoso. Así que en lugar de preguntar ¿por qué Dios?, debemos preguntar ¿para qué Dios? ¿Qué propósito tienes tras esa derrota? Dios le muestra el propósito a Josué. Que salga a la luz el pecado y que entendamos lo terrible que es el pecado. Nota lo que Dios le dice a Josué. Y Jehová dijo a Josué: levántate, Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Dios quería que entendiera Josué y todo el pueblo lo terrible del pecado. Porque alguien podría decir: por un simple manto, Dios, por una simple moneda, por un simple lingote de oro, Dios, causas toda esta derrota. El problema no son las cosas, mi hermano, para Dios. El problema no son las cosas, sino el pecado, la perversidad de corazón. Ese es el problema para Dios. Y la desobediencia, ese es el problema para Dios. El pecado es asqueroso delante de Dios, mi hermano, mi amigo. Los que no conocen a Dios toman el pecado a la ligera. Los que están mal delante de Dios toman el pecado a la ligera. Los que tienen pecado oculto delante de Dios toman el pecado a la ligera. Pero el pecado trae derrota.
El pecado nos separa de Dios. El problema es que frente a Jai, Josué no tomó en cuenta los requisitos para la victoria. Uno, no se consagraron. Ellos dejaron de dedicarse a Dios. Dos, no cuidaron la motivación, confiaron que ellos podían conseguir la victoria en sus propias fuerzas. Era pequeño el enemigo y no en Dios que da la victoria. Tres, no siguieron los métodos de Dios. No se ve a Josué orando a Dios y pidiendo dirección de cómo conquistar Jai. Cuatro, se unieron al pecado. Acán desobedeció y tomó del anatema. El anatema no era un concepto complicado. Los soldados no debían quedarse con nada después de la victoria. Todos los seres vivos debían morir. Todo lo que tenía valor tenía que ponerse en el tesoro del Señor. Todo tenía que dedicarse a Dios. El problema es el pecado. Nunca las cosas materiales. Nunca, nunca. Tú puedes obtener muchas cosas materiales, pero todo eso, si ha sido mal obtenido, va a desaparecer tarde o temprano y te hará daño. A Dios no le importan las cosas materiales. Lo que habían robado, le interesa la desobediencia, el pecado, que es horrible, y las consecuencias que trae el pecado. ¿Notas, mi hermano? Derrota inexplicable. Tenemos que buscar a Dios. Dios, ¿qué pasó? Dios, ¿qué pasó? Tercera enseñanza. Pecados individuales afectan a todos. Pecados individuales afectan a todos. Mi hermano, por el pecado de un solo varón israelita, toda la nación fue humillada, toda. La Biblia fue bien clara, es bien clara, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Y la tribu de Judá tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Notas, mi hermano? Josué 7:1. Cuando un miembro, escúchame por favor, cuando un miembro dice a otro miembro de la iglesia: ¿tú quién eres para meterte en mi vida? Porque hay creyentes, cuando están en pecado, no quieren ser corregidos. ¿Tú quién eres para meterte en mi vida personal? ¿Sabes qué está negando aquel que dice esto? Está negando lo que la palabra de Dios enseña. Que lo que tú haces de manera privada tiene consecuencias públicas. Cuando pecamos, estamos perjudicando la gloria de Dios. Estamos perjudicando nuestro propio bienestar espiritual. Pero también, mi hermano, estamos perjudicando la salud espiritual de nuestra iglesia. El pecado nunca ocurre en el vacío, nunca. Otras personas siempre serán lastimadas. Tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus hermanos en Cristo, el testimonio frente a los no creyentes. ¿Recuerdas lo que dice el autor de Hebreos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El pecado contamina. La amargura contamina a otros. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? La influencia de ciertos pecados se puede extender entre las generaciones, entre la tercera y cuarta generación, dice Dios. Si tú ves pornografía,
Tú puedes influenciar en tus hijos y aún en tus nietos la pornografía. Si tú te has entregado al alcohol, a la borrachera, vas a influenciar con la borrachera a tus generaciones. Si tú te has entregado a la droga, vas a influenciar a tus generaciones con las drogas. Si tú te has entregado al pecado sexual, vas a influenciar en generaciones con el pecado sexual. Si tú has cometido abuso, vas a influenciar a tus generaciones con el abuso. Por eso vemos que persona que ha sido abusado por otro comete luego abusos con otros, y así va en cadena. No nos damos cuenta, mi hermano, no existe pecado privado. Te lo he dicho durante todos estos domingos, te lo he repetido y te lo vuelvo a repetir. No existen pecados privados. No existe. No existe pecado oculto que no vaya a influenciar en tu familia, en la iglesia del Señor. Cuarta enseñanza. Cuarta enseñanza. Si no te arrepientes, Dios revelará el pecado oculto. Dios va a sacar el pecado que tú estás ocultando. Si no nos arrepentimos, Dios sacará a la luz el pecado que estamos ocultando, tarde o temprano. ¿Quién sabe cuánto tiempo Acán tuvo el anatema oculto bajo su tienda? A lo mejor Acán seguía saludando a la gente como siempre lo hacía, con su sonrisa de pastor. Adoraba al Dios de Israel públicamente con una sonrisa en la cara. Cumplía todo lo estipulado por la ley de Moisés externamente. Daba su diezmo, guardaba el día de reposo. Pero el manto, las monedas, el lingote de oro seguían en su tienda. ¿Notas? Qué fácil es engañar a los hombres. Qué fácil es engañar a los hombres. Qué fácil es engañar al pastor de la iglesia. Qué fácil es engañar a la gente y mostrar tu sonrisa de creyente, pero en casa eres un tremendo diablo. Qué fácil es engañar a los hombres, incluso a los pastores, con un rostro de falsa piedad, ocultando una vida de rebeldía. Como Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, delante de los hermanos se mostraron santos, pero habían ocultado en la tierra de la tienda de su corazón una gran cantidad de mentira, codicia y robo a Dios. Pero la Biblia dice, mi hermano, por favor, toma en serio lo que la palabra de Dios enseña. Lo que el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 8 versículo 17: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. No hay. No hay. No hay. Tarde o temprano, Dios va a revelar o a sacar a la luz el pecado oculto. Tarde o temprano. Dios le reveló el pecado y le dijo a Josué: levántate, versículo 13 y 15. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema.
Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Nuevamente, escúchame, nuevamente, los requisitos de Dios para la victoria, pero ahora son los requisitos de Dios para la limpieza. 1, permanecer consagrado. Siempre, levántate, santifica al pueblo. ¿Notas, mi hermano? Siempre, aún para la limpieza, santifica al pueblo, permanecer consagrado. 2, cuidar la motivación. Jehová, el Dios de Israel, dice así: a Él debe recibir toda la gloria. 3, seguir los métodos de Dios. Os acercaréis mañana por vuestras tribus, familias, casas y varones. Sigan el método de Dios. Y 4, separarse del pecado. El que fuere sorprendido será quemado. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? Dios se va a encargar de sacar el pecado oculto a la luz. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Y nota, mi hermano, Dios siempre sigue con los requisitos. Estos requisitos son fundamentales. Quinta enseñanza. Quinta enseñanza. No pasemos por alto el pecado, denunciémoslo. No pasemos por alto el pecado, denunciémoslo. Escúchame, mi hermano, escúchame, joven. Josué hizo lo que le mandó hacer Dios. Versículos 16 y 18. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sagdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acam. Mi hermano, escúchame. Escúchame. En la iglesia local, los miembros somos responsables los unos de los otros. Dile a tu hermano que está a tu derecha e izquierda: yo soy responsable de ti. Dile: yo soy responsable de ti. Tú de mí, yo de ti. Tenemos, escúchame, mi hermano, tenemos que velar por la santidad de la iglesia del Señor. Tenemos que cuidar la santidad de la iglesia de Dios. El amor bíblico, escúchame por favor, el amor bíblico, a veces nosotros confundimos el amor y creemos que cuando tú amas a tu hermano es pasar por alto su pecado oculto. Pero el amor bíblico, mi hermano, es sobrio y vela. No cree que todo vale. No se ríe del pecado, no se goza de la injusticia. Dios fue paciente con Acam. Dios le dijo a Josué: primero la tribu, después la familia, después las casas, después los varones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estaba dando tiempo al pecador para que se arrepintiera. Mi hermano, cuando Dios te da tiempo en tu pecado oculto, no es porque Él esté aprobando tu pecado y no le interese tu pecado, porque tu pecado te está haciendo daño a ti y a tu familia y a la iglesia de Dios. Dios te está dando tiempo para que tú admitas tu pecado y estés dispuesto a arrepentirte y a confesar tu pecado a Dios y a tus autoridades. Dios te está dando tiempo.
Dios le estaba dando tiempo a Acán para que se arrepintiera y confesara su falta. Pero en segundo lugar, mi hermano, Dios le estaba dando tiempo a la familia para denunciar. Escúchame por favor. Dios le estaba dando tiempo a la familia para denunciar. La familia de Acán debió haber confrontado a Acán por su desobediencia al Dios de Israel, quitando la manta, las monedas, el lingote de oro de la tienda, porque cuando hay conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad de un ser querido nuestro, la voluntad de Dios siempre tiene que prevalecer. Siempre, siempre. La Biblia bien clara: el que ama padre o madre más que a mí, dijo el Señor Jesús, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No puedes, mi hermano. Estamos llamados a denunciar el pecado con amor, considerándote a ti mismo. No puedes, esposa, permitir que tu esposo esté viendo pornografía y tú, sabiendo, no digas nada y no lo confrontes. Tienes que confrontar a tu esposo. Tienes que decirle: esposo, lo que estás haciendo está mal, es incorrecto. Te doy una semana para que le pidas perdón a Dios y para que busques ayuda. Si no lo haces, yo te voy a confrontar y yo voy a ir donde el pastor y voy a denunciar lo que tú ves en casa, para que te corrijas. Ah, esposa, pero yo soy tu esposo. ¿Cómo? Sí, eres mi esposo, pero antes que tú está Dios. Está la santidad de la iglesia. Porque lo que tú estás haciendo está afectándonos a la familia, está afectando a la iglesia del Señor, está afectando tu vida. No puedes permitirlo. Tienes que denunciar cualquier pecado oculto que haya en el hogar, que haya en tus hijos. No confundas, por favor, el amor. No confundas el amor falso con el amor verdadero. Joven, si sabes tú que hay jóvenes que están fornicando, que están cometiendo pecado sexual, están teniendo sexo fuera del matrimonio, tienes que denunciarlo. Tienes que ir con amor y decirle: jóvenes, lo que están haciendo está mal delante de Dios. Les doy una semana para que vayan, se arrepientan, pidan perdón a Dios y confiesen su falta a las autoridades. Si no, lo voy a hacer yo. Pero ya no vas a ser nuestro amigo. No importa, pero la salud espiritual de sus vidas y de la iglesia es primero. Primero debo obedecer a Dios antes que a ustedes. Si la familia de Acán hubiera denunciado el pecado de Acán, quizás no hubieran muerto. No lo sabemos, pero quizás no hubieran muerto. El pecado debe ser confrontado. Zafira se unió a su esposo Ananías en pecado en Hechos capítulo 5. Su esposo quiso hacerse rico y tomó dinero que no le correspondía. Y la esposa respaldó a su esposo en lugar de corregir a su esposo. Esposa, tú debes corregir a tu esposo. Esposo, debes corregir a tu esposa cuando hay pecado oculto. Y no permitir en tu hogar, ni en tu familia, ni en tus hijos el pecado. Ni en tu ministerio, ni en tu red. El pecado trae derrota. El pecado nos separa de Dios.
El pecado nunca es aislado, es privado, pero no aislado. El pecado afecta a los demás hasta cierto grado. Un Acán paró en seco a una nación. Un Acán puede detener el avance de una iglesia. El pecado debe ser confesado y corregido. ¿Cuánto en todos estos años, cuántas veces hemos orado a Dios? Dios, cuando nos hemos detenido, Dios, saca a la luz el pecado. Si hay alguien que está pecando aquí en la iglesia, y Dios lo ha sacado. Y hemos tenido que confrontarlo con toda valentía. Nos han amenazado de todo, de juicio. Nos han amenazado de todo. Pero no importa, porque Dios es quien guarda a su iglesia. Mi hermano, no permitas el pecado. No permitas el pecado. Corrígelo, mi hermano, mi hermana. Joven, corrígelo. Cuando la iglesia es santa, la iglesia entonces tiene victoria. 6, termino. Cuidémonos de los pasos del pecado oculto. 6. Cuidémonos de los pasos del pecado oculto. Guárdate. Quiero que entiendas los pasos del pecado oculto. Nota, mi hermano, para que te cuides. Mi hermana, para que te cuides. Josué le dijo a Acán, versículo 19 al 21: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. No se ha arrepentido, mi hermano. Acán no está arrepentido. Él ha sido descubierto. El que verdaderamente se arrepiente no espera ser descubierto. Él confiesa su pecado y se aparta del pecado. Pero Acán ha sido descubierto y ahora recién lo confiesa. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Notas los pasos de todo pecado oculto? Mi hermano, grábatelo. Así se genera un pecado oculto en nuestra vida. 1, vi. 2, codicié. 3, tomé. 4, escondí. Uno, vi. 2, codicié. 3, tomé. 5, escondí. Falta 1, Dios lo saca a la luz. Pero nota, mi hermano, 1, ver. Mira lo que pasó, lo que dijo acá. Pues vi entre los despojos. Allí se inicia todo pecado oculto. Acán permitió que sus ojos vieran lo prohibido, como el rey David. Segunda de Samuel capítulo 11. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio a una mujer que se estaba bañando. Vio. Ahí empieza todo problema en tu vida, cuando tú ves lo prohibido. Cuando tú te quedas mirando lo que no debes ver. Mujer, si tú eres de aquellas mujeres que compra compulsivamente, no vayas a una tienda. Tus ojos van a mirar. Cuida tus ojos, varón. Haz lo que hizo Job. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Podemos detener el 100% de cualquier pecado oculto si es que protegemos nuestros ojos.
Protege tus ojos. Protege lo que ves. 2, si no proteges tus ojos, pasas al segundo paso, codiciar. Porque dice Acán, lo cual codicié. Acán permitió que su mente pasara de la mera observación a la codicia, al deseo. Claro, porque lo que ves luego se introduce en tu mente, y en tu mente activa eso que viste, activa el pecado, activa la codicia, activa tus deseos, activa tus pasiones. La tentación viene de nuestros propios deseos. Santiago 1:14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. El pecado no está afuera, mi hermano, ya te lo he dicho, el pecado está dentro. La maldad está dentro. Y si tú permites que algo entre por tus ojos, lo va a activar. Algo prohibido entre por tus ojos, va a activar el pecado. Y si ya viste y codiciaste, vas a seguir el siguiente paso, que es tomar la acción. Tomar. Y tomé, dijo Acán. Lo vemos, lo deseamos. Entonces es fácil dar el siguiente paso. Lo tomamos, viene la acción. Viene la acción. Y no vas a poder resistir. Pastor, antes de llegar a ese tercer paso, ¿se puede salir de allí? Sí, huye, escapa. Huye de la fornicación. Huid de la fornicación, dijo Pablo en 1 Corintios 6:18. Huye como José, todavía hay tiempo de salvarte. Un pastor estaba viendo pornografía y dejó que la pornografía se metiera a su mente y activara sus deseos y pasiones. Y se fue camino hacia un prostíbulo para estar con una mujer. Allí, en ese prostíbulo, pudo reflexionar y dijo: voy a huir. Y llegó a huir y escapar. Pidió perdón. Pidió perdón. Huye, escapa. Pero si no escapas, vas a caer en el pecado oculto. Y de ahí viene el cuarto paso: esconder. Y aquí está escondido bajo tierra, dijo Acán. Una vez que hemos pecado, agravamos más las cosas ocultando nuestro pecado. Ocultar el pecado causa más daño que el pecado mismo. 12 meses, durante un año, David ocultó su pecado con Betsabé. Y mira lo que le pasó a David durante esos 12 meses. Salmo 32: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tarde o temprano el pecado oculto que tienes en tu vida va a afectar tu vida, va a afectar tu familia. Se nota en el rostro cuando alguien tiene un pecado oculto. Se nota en las palabras. Se nota en la forma de actuar. Se nota en la forma como actúa. Ya no es la misma persona. Se enferma físicamente. Por eso la palabra de Dios nos recomienda: confesaos. Confesaos, confesaos. Santiago 5:16, confesaos, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La única manera de ser sanados del pecado oculto es que confesemos nuestras faltas, admitamos que hemos pecado, que nos arrepintamos y estemos dispuestos a confesar nuestra falta.
y nos apartemos del pecado. No esperemos que Dios saque a la luz el pecado, tarde o temprano. No pienses de que porque te va bien aparentemente y no pasa nada, estás con pecado oculto y no pasa nada, tarde o temprano no te la vas a ver con Dios. Dios va a sacar a la luz tu pecado. Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte. Dios le está dando la oportunidad a tu familia para que denuncien y te ayuden en el pecado. Acán nunca se arrepintió. La familia tampoco. Toda la familia y Acán pagaron el precio del pecado, del juicio de Dios. Y todos los israelitas los apedrearon, versículo 25, y los quemaron después de apedrearlos. Es triste. El pecado es triste. Pero tenemos que ser firmes contra el pecado. Porque solo en santidad se logra la victoria, no en pecado. Amén. Así que si hay algún pecado en tu vida, mi hermano, corrígelo. Estás a tiempo, corrígelo. No esperes que Dios lo corrija en tu vida. Toma la iniciativa. Admite tu pecado y confiésalo. Y apártate de él. Oremos al Señor, oremos a Dios. Cierra tus ojos, oremos a Dios. Oremos a Dios, oremos al Señor. Cierra tus ojos. Si eres una persona que no conoce a Dios, entrégale tu vida a Jesucristo. Pídele perdón a Dios y comienza una nueva vida con Cristo. Pero si eres un hermano y hay pecado oculto en el campamento, es un buen tiempo para reflexionar y para pedirle a Dios que corrija el pecado en nuestras vidas. Si sabes que hay un miembro de tu familia que está pecando, corrígelo, denúncialo. Dios es primero. Con el tiempo te lo va a agradecer. Si hay pecado oculto, confiésalo, pide perdón, corrígelo. No pierdas la frescura de la vida espiritual. No hagas perder a tu familia. No hagas perder a tus seres queridos. No traigas derrota a la iglesia del Señor. Padre, gracias por tu palabra bendita. Señor, tú sabes que mientras hacíamos este mensaje derramábamos lágrimas, porque el pecado es terrible, Dios. ¿Cuántas veces el pecado dañó mi propia vida, Padre? Oh Dios Santo, ¿cuántas veces hemos visto el pecado dañar tu iglesia? Oro, Padre, que tú en tu gracia y misericordia nos permitas, Señor, a nosotros confesar nuestras faltas, ser obedientes a los requisitos para obtener la victoria, consagrarnos, cuidar nuestras motivaciones, seguir tus métodos, tus planes, Dios, y separarnos siempre del pecado. Ayúdanos. Solo una iglesia santa podrá honrarte, solo una iglesia santa podrá impactar este mundo. Guárdanos del pecado. Saca a la luz el pecado y corrígelo, Dios. Gracias, Dios. Y si alguien no te conoce, Padre, y ha estado viviendo en el pecado, que venga arrepentido a los pies de Cristo y le entregue su vida. Gracias, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios, mis amados hermanos. Amén.